LAL 33, y en autólogos los linfomas andamos en 84 a 5 años es estos valores, los germinales, las LAM en 62, las LAL en 50. Entonces aquí únicamente les muestro contrastar lo que pasó antes de la etapa inicial, en el que solo hacíamos esporádicamente trasplantes. Ahora estamos haciendo 18 y en los últimos 3 años hemos hecho 35 trasplantes anuales. Sigue predominante el autólogo, 60% sobre el halogénico. Nuestra enfermedad de injerto contra huésped ha disminuido usando la medulosa estimulada, 21%, y solo el 7% es grado 3 a 4. La crónica es 32%. Y solo el 9% es un injerto crónico extenso, y nuestra mortalidad de ser 51 se fue a 7%, en autólogo 2 y en halogénico 14%, y la supervivencia se duplicó de 30 a 60%. Entonces, con toda esta información, ¿qué conclusión podemos saber a nivel nacional? Creo que lo primero que hay que decir es que existe un déficit, que ya todo el mundo lo ha planteado, de programas para cubrir las necesidades. Como ya se mencionó y como también lo pone en su artículo el doctor Limón, solo un 10% de los pacientes que requieren un trasplante en nuestro país se trasplantan, es decir, hay un déficit del 90% de las patologías que deberían trasplantarse y no lo hacen. Y esto en parte creo es por varias razones, obviamente. Uno es porque antes no había el recurso económico para que todo el mundo pudiera trasplantarse. Actualmente con el Seguro Popular esto tal vez podría ser superado. El problema es que lo que falta a veces es la infraestructura. El Seguro Popular tiene un gran defecto, solo da dinero para medicamentos, y para hacer un trasplante no nada más se necesitan medicamentos, se necesita cierta infraestructura y se necesita sobre todo una infraestructura humana que pueda hacerlos. Y el segundo gran problema que discutía con Limón es la concentración de los grupos que están solo en 3 ciudades, ¿no? Monterrey, Puebla y México, y está empezando Guadalajara. Y esta concentración hace que sea muy difícil que todos los pacientes del país puedan tener que trasladarse a esas áreas para ser trasplantados. Entonces falta una regionalización de los programas de trasplante para resolver este problema. Por otro lado, tampoco sabemos el número preciso. Creo que lo más cercano al número preciso es esta reunión en Puebla que se hizo, del número de trasplantes, y sobre todo que ignoramos cómo les va a los pacientes, porque aún en los grupos grandes son pocos los que han publicado su experiencia global y por patología globalmente, y cuál es la supervivencia libre de recaída y global. Creo que es algo indispensable. Y aquí surge la necesidad de tener un registro nacional para poder saber cómo nos va a todos los grupos, y sobre todo si podemos implementar protocolos a nivel nacional para mejorar los resultados de los diferentes grupos. Y pues aún, como les decía, que existe en la actualidad el Seguro Popular que cubre los costos de los medicamentos del trasplante, la infraestructura existente es insuficiente, tanto la infraestructura material como la estructura humana. Entonces creo que las asociaciones como ALAME y sobre todo las asociaciones que han creado recientemente de trasplantes son las que tienen la obligación de tratar de presionar a quien deba presionarse para crear políticas de salud que regionalicen esta terapia y que haga accesible a todo mundo, a todo paciente en México que lo requiera, que tenga acceso a esto. Eso es lo más importante, probablemente. Tal vez lo que voy a decir a lo mejor no sea de todo exacto, pero no es con publicaciones que se va a resolver este problema. Se requieren medidas de políticas públicas para poder resolver este problema. Y es donde debemos de incidir todos los que estamos metidos y comprometidos en este tipo de terapias. Y creo que esta sería mi última diapositiva, nada más enseñarles el Instituto Nacional, que es donde surgió la hematología y el trasplante. Gracias. Felicidades nuevamente por su extenso trabajo. Pero yo sí veo un pero dentro de algunos datos de los que presentaban a nivel nacional, y son los grupos pediátricos. Realmente se enfocaron a los grupos de adultos, presentan los datos. Una de las pioneros del trasplante pues es la doctora Tere Marín,
que empezó el trasplante el 31 de octubre del 89. Y no recuerdo si mis vecinos de adultos, el doctor Jorge Vela y su grupo, empezaron el 30 o el 31 de octubre, que también tienen un extenso trabajo y que, bueno, no en esta oportunidad, pero en otras oportunidades que se tengan, valdrá la pena incluir primero pues a los datos del doctor Jorge Vela del Centro Médico La Raza y obviamente pues los grupos pediátricos que sí nos hicieron favor de presentarnos los datos de Puebla, que fue un dato muy bonito, muy interesante porque hubo una gran participación, pero sí es importante los grupos pediátricos. El segundo punto, por ejemplo, hablando de la irradiación corporal total, pues se hace precisamente en pediatría, porque la leucemia linfoblástica aguda pues sigue siendo uno de los esquemas que nos pueden ayudar un poco mejor en cuanto a otros esquemas de acondicionamiento. No en otros donde podemos ya, ampliamente ya lo tocaron ustedes, del uso de esquemas que no sean de intensidad mielablativa para evitar la toxicidad, sobre todo en los pacientes pediátricos. Nada más hacer ese punto, el Hospital de Especialidades de La Raza, que sigue siendo pues uno de los grupos que tiene mucha experiencia, que vale la pena después con los compañeros nos hagan el favor de presentar sus datos y ver todos los datos que ustedes tan amablemente nos presentaron y que bueno, pues les agradecemos mucho su extensa experiencia y muy interesante trabajo. Muchas gracias. Más que nada era un comentario, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Yo entiendo que en la información que colectó Alejandro Limón están incluidos niños y adultos, ¿verdad, Alejandro? O sea que sí están metidos ahí. Por lo menos en los datos míos de Puebla hay niños y adultos. Tú también, ¿no, David? Y el doctor Limón también. Sí, nada más De nutrición no hay niños porque ahí el doctor León, a quien le nombran el viejecín, por cierto, merced a su aspecto añoso, no ve niños, él nomás trasplanta adultos. No, yo decía Pero los demás creo que sí están incluidos, doctora, niños y adultos. Yo decía que incluir a alguien de los grupos de pediatría que presentaran a lo mejor la parte pediátrica en forma concentrada, ¿no? Pero no, yo felicidades, muchísimas felicidades y digo que hay que trabajar y es muy cierto lo que ustedes dicen al final en sus conclusiones, ¿no? Hay que ponernos a trabajar, todo lo que mencionaron en forma muy interesante. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Guillermo, doctor Corio. Bueno, es una pregunta y a la vez comentario. Digo, en la reunión de exalumnos del Hospital Universitario presentamos la experiencia de algunos egresados que hemos hecho programas de trasplante en Guadalajara, San Luis. No presentamos de algunos otros centros como León o Ciudad Madero, pero ya hay algunos otros centros que valdría la pena en algún momento comentarlo. Pero algo que me llamó la atención, doctor Eucario, es que uno cuando va empezando un programa de trasplantes, pues el perfil del paciente no necesariamente es el ideal. Todos los scores a veces uno los quisiera con mejores pronósticos. Entonces, uno cuando va iniciando un programa de trasplantes no se puede dar a veces el lujo de decir, a lo mejor a ti no te trasplanto. Y yo veía en sus gráficas que usted comentaba que uno de sus principales puntos al mejorar sus curvas de supervivencia y todo, era que elegían mejor a los trasplantes, a los pacientes candidatos a trasplante, pero tal vez en esa elección pudiéramos estar quitando la oportunidad, tal vez mínima, pero la oportunidad finalmente, la esperanza de involucrar a un paciente en un trasplante que le pudiera llevar pues a lo mejor a la corrección, al recobro de su salud. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes han analizado qué ha pasado con esos pacientes? Digo, pareciera obvia la respuesta, pero ¿qué ha pasado o han hecho algún comparativo de esos pacientes que por no ser elegibles, qué ha pasado con ellos y si a lo mejor valdría la pena tal vez no ser tan exigentes en un mundo que muchos pacientes requieren trasplante? ¿No? El doctor Gómez, hemos visto pacientes que tal vez nunca fueron candidatos y ahora siguen vivos. Eso es lo que pues a veces nos motiva, pero en su programa, ¿por qué hacer esa selección cuando sabemos que tenemos mucha necesidad de pacientes trasplantados? Bueno, son dos puntos. Uno, como yo les mostré, nosotros al principio trasplantábamos de todo, 60% de mortalidad y 20% de resultados favorables en leucemia aguda. Hay que tomar en cuenta que cuando uno empieza un programa, uno no puede darse el lujo de tener 80% de fracasos,
Porque lo que puede suceder es que las autoridades que lo están ustedes apoyando digan, oiga, con un programa que tiene 80-90% de mortalidad, la verdad, ¿para qué están trasplantando? O sea, ese es el primer punto. Además de que hay que tomar en cuenta, que es algo que a lo mejor los médicos nosotros no meditamos mucho, el sistema de salud y cada hospital tiene un presupuesto limitado para muchas patologías. Y desgraciadamente uno tiene que racionalizar esos recursos. Y el tercer punto es lo que dijo ayer la doctora española. Uno tiene que valorar cuál es la toxicidad y mortalidad que le estamos dando y cuál va a ser la evolución de ese paciente si no hacemos el trasplante. Y solo que haya un balance positivo para el trasplante es cuando hay que hacerlo. Recientemente está muy de moda en oncología, no en hematología, en oncología de tumores sólidos, la posición de en gente que tiene 6 meses de supervivencia, si vale la pena intentar un tratamiento oncológico que lo único que va a hacer es dar toxicidad y aumentar a lo mejor 3 meses de supervivencia con tratamientos citotóxicos y con toxicidad. Entonces, una leucemia aguda que ha recaído 4 veces y que ustedes dicen es la única posibilidad su trasplante, creo que es una manera errónea de verlo, porque la posibilidad de que nosotros realmente beneficiemos al paciente es mínima. Porque si ustedes ven cuál es la tasa de éxito en alguien en 4ª remisión completa y cuál es la mortalidad asociada al trasplante, aún en centros de alta experiencia, va a ser mayor la mortalidad del trasplante que si no lo trasplantamos. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos para seleccionar a un paciente. Es decir, el trasplante, desde mi punto de vista, no debe de ser una medida heroica para el paciente. Debe de ser una medida racional de acuerdo al beneficio y potencial éxito que